Entonces, está grabando esta cosa ya sí. Entonces estamos en la unidad 3 de geometría, en la clase 26 ya para segundo medio. El objetivo de hoy día es comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Esto está en su texto del estudiante en la página 212. A partir de esa página ya nosotros ya pasamos esa página, pero ahí está la información para aquellos que vayan un poquito atrasados, también lo pueden seguir en su texto. Incluso hoy lo que veamos también, si tienen el texto ahí de forma física, lo pueden seguir, porque el material lo estáis sacando desde ahí, ya para aquellos que no lo recordaban, saco el material desde ahí. Entonces, mire, la actividad número 10 se trató de la forma general de resolver, aplicar la fórmula general para resolver ecuaciones de segundo grado, ecuaciones cuadráticas, ¿ya? Pero eso era algo pendiente que nos había quedado de la unidad anterior. La clase antes pasada, nosotros vimos, bueno, la semana antes pasada, alcanzamos a ver el inicio de la tercera unidad de geometría, que de geometría vamos a ver las razones trigonométricas, donde construimos la función seno, la función coseno, bueno, las estamos viendo como razones, disculpe, la razón seno, la razón coseno y la razón tangente. Y estas las construimos en base a un triángulo rectángulo, ¿ya? El triángulo rectángulo, recuerde que tiene su nombre en base a que tiene un ángulo que mide 90 grados, que es este recto que está acá, ¿ya? Y lo que está al frente de ese ángulo se llama hipotenusa, ¿ya? Cuando el triángulo se compone de dos catetos y una hipotenusa. Ahora, cuando definimos un ángulo, para hacer recuerdo de esto, digo, cuando definimos un ángulo dentro de este triángulo rectángulo, ¿ya? Y explicamos las razones entre los lados del triángulo respecto al ángulo, estos catetos pasan a llamarse cateto adyacente o cateto opuesto. ¿Ya? Ahora, ¿quién va a ser el cateto opuesto? Como lo dice la palabra, es opuesto al ángulo por el cual yo estoy definiendo la razón trigonométrica. Por lo tanto, este de acá sería el opuesto. Y el adyacente es el cateto que está al ladito, que subyace desde el ángulo, cateto adyacente. ¿Ok? Ahora, supóngase usted que queremos definir las razones trigonométricas, pero ahora desde este ángulo beta. Ahora el cateto adyacente va a pasar a ser, el cateto opuesto, disculpen, va a pasar a ser este que está acá, el que apunté con la flechita, que antes era el cateto adyacente, pero para el ángulo beta va a ser cateto opuesto, ¿ya? Y el que antes era opuesto para el ángulo alfa, para el ángulo beta va a ser cateto adyacente, ¿ya? Y la hipotenusa sigue siendo siempre la hipotenusa para las razones que escribamos respecto a cualquiera de los dos ángulos, ¿ya? Teniendo eso en cuenta y teniéndolo claro, entonces las razones trigonométricas se definen respecto a este ángulo, la estamos definiendo acá, respecto al ángulo alfa, se define como cateto opuesto sobre hipotenusa, estamos hablando del seno, en algunas calculadoras aparece así, sin, ¿ya? Pero es lo mismo, solo que acá está escrito en inglés, ¿ya? Coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ya? Esto lo podemos escribir más sencillo. Co sobre h, cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a cambiar de color aquí. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Ya? Y la tangente dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en la tangente
¿Ya? Parece que dije hipotenusa, pero en la tangente la razón trigonométrica es en base solo a los catetos. Y en el caso del seno y el coseno, las razones son divididas por la hipotenusa, en ambos casos. La diferencia es que en el seno es cateto opuesto y en el coseno es el cateto adyacente. ¿Ok? Entonces vamos a escribir aquí con los colores que lo hicimos recién. Acá tenemos el cateto opuesto, que es el azul. El cateto adyacente vendría a ser este lado, que es el verde. Y la hipotenusa la vamos a marcar con rojo. ¿Ya? Entonces, hasta aquí quiero saber si hay alguna duda, consulta. Si no, o si tiene duda o no entendí, es el momento, porque No, esto es profesora. ¿No hay duda o no entendí? Diga, no hay duda. Ah, ok. Muchas gracias. ¿Ya? Porque esta es la base para lo que vamos a empezar a construir. En la última clase, aparte de esto, también vimos cálculo de distintos catetos e hipotenusas, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que sucede? ¿Para qué nos sirven las razones trigonométricas si uno puede decir, bueno, y con Pitágoras también podíamos calcular los lados y la hipotenusa? Porque Pitágoras también la relación, si la recuerdan, es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, si lo escribo con estas relaciones que están aquí, es h al cuadrado va a ser igual a co al cuadrado más ca al cuadrado. ¿Ya? Entonces, este es Pitágoras. Con Pitágoras podemos determinar los lados. El problema es que con Pitágoras, para resolver un problema de esto, supóngase usted que aquí queremos saber a qué altura va un avión aquí, ¿ya? Y nosotros estamos acá. Entonces, y queremos saber qué altura, y solo tengo el ángulo, ¿ya? Y uno de los lados. Con Pitágoras queda corto, digamos. Con Pitágoras necesito saber dos lados para saber el tercer lado. En cambio, con las razones trigonométricas, con un solo lado, pero sabiendo un ángulo, puedo determinar o resolver un problema. ¿Ya? Entonces, esa es la nueva herramienta, digamos, porque ya teníamos un avance con Pitágoras en saber resolver problemas con triángulos rectángulos, pero ahora las razones trigonométricas vienen a aportar a que podemos involucrar el ángulo y así necesitamos menos lados conocidos para poder determinar o resolver algún suceso. ¿Ya? Entonces, voy a borrar para que entiendo que ya no hay dudas aquí. Entonces, en la última clase resolvimos ejercicios de esta forma, donde teníamos el valor del coseno del coseno del seno, ¿ya? Y debíamos determinar un lado. Entonces, en este caso, por ejemplo, coseno de alfa, acá tenemos alfa si se fijan, ¿ya? En este caso, el coseno dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y en este caso el cateto adyacente vale 12 y la hipotenusa es nuestra incógnita que es x. Y nos dice que eso va a ser igual a 0,6 porque 0,6 por hipótesis dice que vale el coseno de alfa. Luego, como nuestra intención es determinar cuánto vale la hipotenusa, que es la incógnita, despejando obtenemos que x va entonces a ser igual a 12 sobre 0,6. Y ese resultado, si no me equivoco, es, voy a usar calculadora, no sé que si hay alguno que tiene o alguna que tiene sus dedos más rápidos, me avisa. ¿Ya? Y me dio 20. ¿Qué significa entonces? Que la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser 20 y como la unidad de medida es centímetros, 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, para esto, fíjese bien, usamos
el conocimiento de saber un lado y el valor de la razón trigonométrica, que en este caso es el coseno. Hasta ahí. ¿Pregunta, dudas? Ya, súper. Porque, No, pero ya, porque esto lo vimos en la clase de trigonometría, pero había que recordar, ¿ya? Y aquí lo mismo, pero con el seno, ¿ya? El seno de beta, tenemos un lado que es la hipotenusa acá, que vale 8, ¿ya? Acá tenemos el valor, la incógnita que debemos determinar, que es uno de los catetos, y tenemos beta. Si se fija, si tenemos el ángulo beta acá, este vendría a ser el cateto opuesto, ¿ya? Porque está opuesto al ángulo. Por lo tanto, el seno de beta, que por hipótesis es 0,6, vendría a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, y el cateto opuesto me indica que es x sobre 8 metros, ¿ya? Y por hipótesis recuerde que esto es igual a 0,6. Por lo tanto, despejando la variable x, tenemos que x es igual a 0,6 por 8 metros. Y eso nos vendría a dar 6 por 8, 48, 4,8, ¿cierto? Entonces, 0,6 por 8, 4,8 metros, ¿ya? Que vendría a ser el valor del cateto GH, que está aquí, ¿ya? Entonces ahí tenemos con el seno y aquí con la tangente, ¿ya? El 4/3 se puede escribir una razón trigonométrica en fracción o en decimal. 4/3 es equivalente a 1,3 periódico, así es que puede escribirlo de las dos formas. La tangente en este caso, ¿ya? Tangente de un ángulo, que este es gamma, ¿ya? Dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa, en este caso este es el opuesto, y me acabo de equivocar porque dije sobre hipotenusa y es sobre cateto adyacente, ¿ya? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y el cateto opuesto en este problema es 10 centímetros, ¿ya? Sobre X, ¿ya? Porque este es el cateto adyacente, sobre X, y por hipótesis dice que esto es igual a 4/3. Entonces, despejando X, aquí tenemos que X va a ser igual a 3 por 10 sobre 4, y esto en centímetros, ¿ya? Miren, lo que hice fue X hacia allá, multiplicando, ya, todo esto son inversos multiplicativos, ya, pero vamos a usar las palabras que siempre uno está acostumbrado. Si está dividiendo, pasa multiplicando la X al 4, y el 3 pasa multiplicando al 10, por eso me queda 3 por 10. Y como a este lado me queda 4 por X, necesito sacar el 4, por lo tanto lo paso al otro lado dividiendo. Por eso queda el 4 en el denominador. ¿Lo vieron? Si no lo vieron, díganmelo. Ya, el silencio no entiendo si es silencio. Ya, y 30 sobre 4, así está bien, es 7,5 centímetros. ¿Qué indica eso? Por lo tanto, que el cateto adyacente, el lado LJ, mide 7,5 centímetros. ¿Ya? Y la tangente que teníamos, vamos a completar con los datos, 10 sobre X, esto es equivalente a que 4/3 sea igual a 10 sobre X, y esto nos queda equivalente a que X es igual a 7,5 centímetros. Y para que lo tengan completo. Ya, quiero saber si aquí hay alguna consulta, alguna duda.
¿no? Entonces, avanzamos. Ya, y es acá donde quedamos nosotros en la última clase, ¿ya? Ya teniendo adquirida la forma de las razones trigonométricas, les recuerdo la abreviación que es fácil de aprender, el SO, K, TOA, ¿ya? Vuelvo a explicar esto. El SO hace referencia, esto indica seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ven? Por eso es SO. K hace referencia a que aquí estamos hablando del coseno. La primera letra indica cuál es la razón trigonométrica. Aquí era S, seno, C de coseno, y el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y TOA hace referencia que la primera letra, como es T, eso indica que es tangente, indica que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Me escuchan bien, cierto? Que a rato el micrófono me queda lejos. Sí, se escucha bien. Súper, gracias. ¿Ya? Entonces, esto es bueno si se lo aprenden. Es un buen truco para que a uno nunca se le confunden las razones trigonométricas. SOCA-TOA. Y el que empieza con S es de seno, el K es con coseno y el TOA tiene que ver con la tangente. ¿Ok? Y ahí están las razones trigonométricas. Entonces, en función a ello, lo que nosotros queremos deducir son el valor de las razones trigonométricas para 45 grados, 30 grados y 60 grados, sin usar calculadora. Estos son ángulos que son más cotidianos, digamos, el poder calcular su valor. Entonces, para el caso de un triángulo rectángulo donde su ángulo mida 45 grados, eso implica necesariamente que el otro ángulo mida 45 grados. Y eso nos indica que como la base tiene dos ángulos, los dos ángulos son iguales, indica que sus lados son iguales. Por lo tanto, es un triángulo isósceles. Aquí lo decía en el enunciado, pero es demostrable, ¿ya? Triángulo isósceles indica que sus ángulos basales son iguales. Por lo tanto, sus lados también, respecto a esa base, son iguales también. Sus lados, dije, ¿cierto? Sí, está bien. Entonces, aquí la base vendría siendo C, que es la hipotenusa. El ángulo opuesto a C mide 90 grados. Estamos en un triángulo rectángulo de isósceles, ¿ya? Entonces, respecto a esto, si tengo que la hipotenusa vale C, los otros dos lados, BC y AB, ¿ya? Cualquiera sea la letra que yo ponga, si yo quiero poner letra A acá, si este lado mide A, el otro también vale A. Si este vale B, este otro lado también vale B. Si este lado vale 7, este otro lado también vale 7. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles e indica que estos dos lados, estos dos catetos, miden lo mismo, ¿ya? Entonces, teniendo eso en consideración, tenemos esta construcción que está acá. Por Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Tenemos x al cuadrado más x al cuadrado. O sea, tenemos 2x al cuadrado igual a c al cuadrado. Aplicando raíz y como son distancias, queda que raíz de c al cuadrado es igual a raíz de 2x al cuadrado. Como estamos en distancia donde son positivos siempre estos valores, esto se puede cancelar y me queda c igual, y aquí propiedad de raíces, separo raíz de 2 por raíz de x al cuadrado. Separé en los factores, ¿ya? ¿Y qué ocurre acá? Nuevamente, raíz con el cuadrado se elimina, me queda c igual a raíz de 2, porque el raíz de 2 no, lo dejo ahí. Y como eliminé la raíz con el cuadrado, solo me queda x.
Entonces, esto es lo que sucede para llegar a este resultado que está aquí. ¿Ya? Entonces tenemos que C, o sea, la hipotenusa vale raíz de 2x en función de x. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos que, si escribimos las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, obtenemos que seno de 45 grados, recuerde que el ángulo mide 45 grados, y usamos SO, porque estamos hablando del seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Mi cateto opuesto es esta X. Sobre hipotenusa que acabamos de calcular que vale raíz de 2X. ¿Ya? Si simplificamos factores comunes aquí, que es la X, me queda 1 sobre raíz de 2. Y como usted es grande de segundo medio, sabe que no puede haber raíz en el denominador, por lo tanto se racionaliza. O sea, multiplico por el mismo término que está en el denominador en este caso, que es raíz de 2. Raíz de 2 por 1 me queda raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2, raíz de 2 al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué sucede aquí entonces? Se cancela y queda raíz de 2 medios, que indica entonces que el seno de 45 grados para cualquier valor de x en este triángulo mide siempre raíz de 2 medios. ¿Ok? Para el caso del coseno, fíjese que como ambos lados son iguales, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, tenemos la misma razón. X sobre raíz de 2x. Si operamos lo mismo, hacemos álgebra, vamos a llegar al mismo resultado, donde el coseno va a ser raíz de 2 medios, ¿ya? Que indica que coseno de 45 grados, siendo cualquier valor el de x en un triángulo isósceles, ¿ya? Tenemos que mide raíz de 2 medios, ¿sí? Y la tangente, que es ese, creo que el que no calculamos la vez anterior, y la tangente, estamos en el TOA ahora. TOA indica que es tangente del 45 grados, TOA, cateto opuesto partido por cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, X sobre la otra X. Vamos a poner X. Y fíjese, X sobre X, ¿cuánto da esto? ¿Cuánto da X partido por X? ¿Qué cosa, profe? ¿Cuánto dará X partido por X? 1. Bien, ¿cierto? 1, porque se forma un entero. Entonces, lo que indica es que la tangente de 45 grados, sí, vale 1. ¿Ya? Por lo tanto, cuando a usted en algún problema le salga, por ejemplo, seno de 45 grados por 2 menos tangente de 45 grados, usted va a poder calcular esto sin calculadora y va a tener que decir, esto es 2 por seno de 45, ¿cuánto era? Raíz de 2 medios menos tangente de 45, ¿cuánto era? 1. ¿Ya? Y aquí simplificando nos va a quedar raíz de 2 menos 1. Y obtiene el resultado y resuelve una expresión trigonométrica. ¿Se entiende? Sí. Ya. Espero que eso sí sean de verdad y para todos. Ya, entonces, ¿y por qué estoy viendo que me queda tanta clase?
Entonces, lo mismo vamos a hacer para los ángulos de 60 y 30 grados. Y para eso tenemos que construir. Vamos a tomar un triángulo equilátero, entonces. Equilátero significa que los tres lados de ese triángulo miden lo mismo. Tenemos el triángulo equilátero. Trazamos la altura acá. Si este triángulo es equilátero, significa que todo este lado mide X. Significa que todo este lado, desde acá hasta acá, mide X. Por lo tanto, si trazo la altura cae en el punto medio, por lo tanto, este lado vale la mitad de X, X medio, y este otro lado también, por lo tanto, va a valer X medio. ¿Ya? Otra cosa, si el triángulo es equilátero, este lado mide 60 grados. Este ángulo también mide 60 grados. Este ángulo también mide 60 grados. Pero como la altura dividió en 2, ¿ya? En un triángulo equilátero la altura cae en el punto medio, por lo tanto el ángulo lo divide exactamente en 2. Significa que este ángulo mide 30. El otro, por supuesto, también mide 30 grados, porque ahí hacen los 60. Y 3 por 60, 180, que es la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Ya, teniendo eso, ¿ya? Y bueno, trazamos la altura porque aquí se nos forma un ángulo recto. Y si se fija, vamos a hacer un zoom acá. A ver si me sale decente este triángulo. ¿Ya? Y haciendo ese zoom, lo que queremos lograr aquí es que tenemos, ¿ya?, un triángulo rectángulo donde este ángulo mide 60 grados, este ángulo mide 30, ¿ya? Tenemos que este lado mide X, tenemos que este otro lado vale X medio, ¿ya? Fíjese que estoy haciendo un zoom de este triángulo, ¿ya? Y este lado no lo sabemos, que es la altura. Por eso vamos a calcular la altura. Y para calcularla, podemos, que este vale H, aplicar teorema de Pitágoras, donde dice que hipotenusa al cuadrado, que es lo que está aquí, X al cuadrado, va a ser igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Y ahí obtenemos que H al cuadrado más X medio al cuadrado, que nos queda X al cuadrado partido por 4, porque 2 al cuadrado queda 4. ¿Ya? Haciendo álgebra aquí, tenemos que despejar H, por lo tanto aquí nos queda H al cuadrado es igual a X al cuadrado menos X al cuadrado cuarto, porque esta expresión pasa restando para acá, ¿ya? Que queremos despejar H. ¿Ya? Y sacando mínimo como un múltiplo acá, que es el 4, nos va a quedar 4x cuadrado menos x al cuadrado partido por 4, queda 3x al cuadrado partido por 4. Como está al cuadrado, aplicamos raíz, igual que en la anterior, y nos va a quedar, eso vamos a escribir aquí, nos va a quedar raíz de h al cuadrado igual a raíz de toda esta expresión que nos quedó acá. 3/4 x al cuadrado. ¿Ya? Separando en raíces, eso se cancela con eso porque son medidas positivas, se puede cancelar. Y aquí voy a aplicar propiedad de raíz para separar la raíz en cada uno de ellos. ¿Ya? Entonces va a ser raíz de 3 sobre raíz de 4 por raíz de x al cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué función o qué objetivo tiene esto? Cancelar aquí. Raíz de 4 usted sabe que es 2, entonces nos queda que h es igual a raíz de 3, que quedó igual. Abajo me quedó 2 porque el raíz de 4 es 2. Y el raíz de x al cuadrado, todo eso feo, se canceló y me quedó solamente la x. O sea, el valor de h es raíz de 3 medios por x. Nuevamente, como en el anterior, nos quedan los valores, ¿ya?, de los catetos y de la hipotenusa dependiendo del valor de x, pero
en forma general, porque acá tenemos que uno es 1 medio por x, h aquí me quedó raíz de 3 medios por x, e hipotenusa vale x. Y con eso, ¿qué podemos lograr? Podemos lograr obtener el seno de 60 grados, el coseno de 60, el seno de 30 grados y el seno, el coseno y las tangentes de ambos ángulos. ¿Ya? Quiero saber si hasta aquí hay alguna duda. Profe, no, Dígame. no entendí bien. Me perdí. Ya. ¿De dónde se perdió? Es que mientras te estaba explicando estaba como copiando el ejercicio. El de x al cuadrado es igual, y ahí como que no sé por cuáles los reemplazó en el triángulo. Me perdí, así que no entendí. Acá, mira. ¿Por cuáles los reemplacé aquí? ¿O dónde? Porque no te alcanzo a escuchar bien. Que cuando comenzó a explicar, ¿Ya? ahí no entendí cómo lo hizo, cómo resolvió el triángulo, me perdí. Ya, ok. Lo que hice fue, bueno, de partida es este triángulo que está acá, este triángulo que está aquí, ¿ya? Es un zoom de esta parte. De esta parte. ¿Ya? Saqué ese pedazo del triángulo para acá. ¿Ya? Como el triángulo es equilátero, fíjese que ese lado mide x, este también x y el de abajo también x. Si la altura cae aquí, este lado lo divide a la mitad, por eso este pedacito vale x medio. Entonces con esas medidas me vine para acá. La hipotenusa vale x, el lado de abajo vale x medio, y h, que es la altura que estaba acá, no sé cuánto vale. Y para poder determinarla es que hicimos todo este cálculo que está acá arriba. Y ese cálculo se hace con Pitágoras. ¿Por qué? Porque, y este es h. Porque tengo un triángulo rectángulo donde conozco la hipotenusa, conozco uno de los catetos y el otro cateto es el que no sé. Entonces, con Pitágoras sé que desde aquí con estos datos, hipotenusa al cuadrado, que en este caso vale x, es igual a la suma de ambos catetos al cuadrado, o sea, de h al cuadrado más x medio al cuadrado. ¿Ya? Aquí lo que tenemos aquí. X al cuadrado es igual a h al cuadrado más el otro cateto que es x medio y todo al cuadrado. Resolviendo aquí aplicando el cuadrado, queda que x medio al cuadrado es x por x al cuadrado, partido por 2 al cuadrado, que es 4. ¿Ya? Y haciendo álgebra, obtenemos que eso nos queda, despejando h, por supuesto, porque h es la incógnita que tenemos. Despejamos y nos queda que h al cuadrado es igual a 3/4 x al cuadrado. Y desde acá hasta acá lo que se aplica es raíz cuadrada. Y eso lo resolví acá, porque este paso se lo salta a esta explicación que está ahí. Aplica raíz cuadrada en ambos lados, raíz cuadrada de h al cuadrado, y al otro lado, como tengo 3/4 de x al cuadrado, todo en raíz. Como estas son distancias y son positivas, la raíz con el cuadrado se eliminan y me queda h. Y acá apliqué la raíz a cada uno de los términos que tengo bajo la raíz. Por eso separé todo. Raíz de 3 partido por raíz cuadrada de 4 por, como el otro término que tengo es el x al cuadrado, puse raíz cuadrada de x al cuadrado. Y aquí nuevamente lo que surge es que podemos cancelar o calcular algunas raíces. En el caso del raíz de x al cuadrado, este 2 con esta raíz se pueden eliminar, porque es lo mismo que sucedió acá. Y me queda solamente x, que es el término que escribís acá. Raíz de 4, nosotros sabemos que raíz de 4 me da 2, ese cálculo es 2, entonces lo reemplacé por 2. Finalmente nos queda que h vale raíz de 3, porque este no lo modifique. Raíz de 3 es un número decimal infinito, no periódico. Raíz de 3 partido por 2 por x. Entonces, ¿qué obtenemos con esto? Mami,
Pero espérenme un poquito, ¿ya? Entonces, con esto obtenemos que h mide raíz de 3 medios x, ¿ya? Y ahora voy a borrar todo este montón de cosas para que se note aquí que con todo esto lo que tenemos es que ese tercer lado, que es la altura, lo podemos escribir en función de x como raíz de 3 medios x, ¿ya? ¿Y qué permite eso? Permite poder calcular las razones trigonométricas seno, coseno, tangente, espérame hija, seno, coseno, tangente de los ángulos de 30 grados y de 60 grados, porque ahora tenemos el valor de los tres lados, ¿ya? Por ejemplo, si quiero calcular seno de 60 grados, el seno usando el SO, K, TOA, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ya, hija, con cuidado, sin valor. Si queremos calcular el seno de 60, cateto opuesto sobre hipotenusa, y vayamos a ver al triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? Cateto opuesto es raíz de 3 medios, raíz de 3 medios x, sobre hipotenusa, sobre hipotenusa. Entonces aquí, haciendo álgebra, lo que obtenemos, bueno, de partida las x se cancelan, ¿ya? Y nos queda raíz de 3 medios, como abajo se canceló, queda 1, partido por 1, entonces queda simplemente raíz de 3 medios. ¿Qué significa? Que el seno de 60 grados vale raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces con esa construcción puedo saber, sin importar el valor de x, que seno de 60 grados vale raíz de 3 medios. Y así con el coseno y con la tangente que la podemos calcular. ¿Preguntas? ¿Consultas? Y si no entendieron, díganme, no entendí. A ver, entonces, pasemos a la otra. Y tenemos entonces, ya, de lo mismo que estaba hablando recién, pero aquí están escritas en el punto. ¿Ya? Entonces tenemos que seno de 30, siguiendo la relación del triángulo que teníamos recién, ¿ya? Aquí vale x medio, acá vale x, acá vale raíz de 3 medios x, acá está el ángulo de 60, acá está el ángulo de 30, y aquí el ángulo recto. Tenemos que seno de 30 es cateto opuesto, o sea, x medio partido por x. Seno de 30 ya lo calculamos recién. Cos de 60, digo. Coseno de 30, estamos mirando el ángulo de acá arriba. Coseno, cateto adyacente. Vamos a escribir el socato acá arriba para que no se me pierda. Coseno, estamos en este caso. Cateto adyacente sobre hipotenusa, raíz de 3 medios sobre x, cancelamos x, nos queda raíz de 3 medios. Acá igual, cancelamos x, nos queda arriba 1 y abajo 2, porque 2 por 1, 2, 1 medio, raíz de 3 medios. Y en la tangente, fíjese, es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Ya? Ahí tenemos la tangente, cateto opuesto, raíz de x medio sobre hipotenusa, que es raíz de 3 medios x. Tienes que esperarme un poquito. Entonces, yo quiero jugar con la arena. Ya, espérenme un momento. Entonces, fíjese acá. Bueno, las x se van. Vamos a multiplicar.
Aquí nos queda en el numerador 1 por 2, 2, y en el denominador 2 por raíz de 3. 2 por raíz de 3. Entonces, fíjese que aquí se cancela este 2 con este 2 y nos queda 1 sobre raíz de 3. Pero 1 sobre raíz de 3 se debe racionalizar porque está en el denominador la raíz y aquí nos queda raíz de 3 tercios. Hija, me tienes que esperar un poco. ¿Ya? Y coseno de 60, tangente de 60, lo vamos a calcular el viernes. Hasta aquí quiero saber si hay alguna pregunta, consulta. Mira, yo no tengo dudas. Ya, gracias Matías Fuentes. Entonces, voy a borrar aquí para avanzar. ¿Ya? Yo ya subí este PPT al masterclass, ¿ya? Pero lo que sigue desde acá, el resumen que vamos a escribir acá, ¿ya? La resolución de estos ejercicios. Y estos ejercicios que vienen después los vamos a resolver el viernes, ¿ya? Así es que por el momento, lo que tiene que hacer es escribir en su cuaderno el cuadro resumen, ¿ya? Si es que acaso ya no lo tiene escrito. Y me refiero a este. A este que está acá, ¿ya? Porque el de la clase de hoy y todo lo que hablamos hoy lo vamos a escribir el viernes, porque lo voy a escribir en conjunto con ustedes. Por eso esta parte está en blanco, ¿ok? Así que eso. Si tienen alguna pregunta o consulta, recuerden que me pueden contactar por el correo o la plataforma BT.